Y bueno, entonces lo primero que vamos a ver son las buenas prácticas. Es bueno definir porque siempre me topo con estos problemas y yo se lo hago pasar a los de introducción, digamos, ¿no? No a los de, a ustedes estructura todos, ya somos mayorcitos, ya estamos viejos. Entonces no debería haber este problema, digamos, ¿no? No hay este problema. Eh, Ustedes primeramente conocen Java, de seguro que conocen Java, también C++ y Pascal lo utiliza de diferente manera, pero yo le pregunto, ¿ustedes conocen la diferencia de atributos y propiedades? Tanto públicas como privadas. Existen más, al menos en Java existe Proted y existe Default, digamos, ¿no? Son cuatro, pero la más conocida entre los lenguajes es públicas y privadas, digamos, ¿no? Privadas. Hay ese error, a veces escribimos español y luego inglés, digamos, ¿no? Ya. ¿Alguien de ustedes sabe la diferencia entre públicas y privadas? Es importante porque siempre me he topado con esos problemas de explicar y siempre nos demoramos, digamos, ¿no? En dar una explicación cuando avanzo más allá. ¿Alguien sabe? Puede tomar el micrófono o puede escribir En el lenguaje de Java decís, ¿no? en ambos lenguajes. En ambos lenguajes, Las Java, privadas no se pueden acceder desde afuera de la clase, creo. ya va por ahí, es una idea, digamos, ¿no? Es una idea, ¿no? Las privadas no se pueden acceder fuera de la instancia, digamos, ¿no? No se pueden acceder a través del La objeto, idea es ¿no? que el usuario use los métodos, digamos, get, set, getters y Ya, setters, y está las bien. privadas porque son atributos de las clases que pueden ser, por ejemplo, una contraseña que no se puede, el usuario no debería poder manipular, digamos, Claro, o un ya, token. está bien. Por muchas razones se ocupan privadas y públicas. Yo voy a hacer una clasecita común Java o, bueno, un pseudocódigo mezclado en ambos. Lo mismo es en Python, jóvenes. No nos asustemos que salgamos, no, Ronaldo lo enseñó en Java, lo escribí en Java. Escribo más Java porque es el lenguaje que más domino a comparación de Python, digamos, ¿no? Si escribo ahorita Python estaría escribiendo burrera. Prefiero decir que estoy escribiendo Java o un pseudocódigo, digamos, ¿no? Pero veamos esto acá. Class, vamos a llamarle A, ¿no? Le vamos a llamar A. El ingeniero lo hace así, por ejemplo, ¿no? Class A, int, vamos a poner C, ¿no? Igual a 0. Declara, digamos, ¿no? Int igual a 0. Int sum igual a 0, ¿no? Así lo declara el ingeniero, ¿no? El ingeniero, cualquiera ingeniero lo pone así. ¿Alguien escribió? Voy a revisar el chat. Yo voy a escribir, yo le voy a subir a YouTube la clase, digamos, ¿no? Le voy a subir a YouTube la clase. Ya. Entonces aquí tenemos el mail, digamos, ¿no? Tenemos un mail, esta es otra hoja. Este es público, recuerden que este es público. No es necesario a veces escribir, pero lo vamos a poner public, ¿no? De esta manera. Public, ¿ya? Entonces el mail nosotros decimos clase A igual a minúscula. Suena redundante, new A, digamos, ¿no? New A. El ingeniero agarra y dice A.C igual a 25. Y A.sum igual a A.c más 25, ¿no? Por alguna razón no tiene lógica, no tiene sentido, pero el ingeniero lo hace de esa manera. Lo hace de esa manera. Él lo escribe de esa manera, ¿no? ¿No? Escribe su clase de esa manera. Perdón, aquí dijeron Ronaldo, te equivocaste. A.c y A.sum, ¿no? Es el objeto, digamos, ¿no? El objeto A. ¿No?
Yo creo otra clase similar. Lo llamo igual A. Pero yo le voy a poner private. Private entero C igual a 0. Y private entero sum igual a 0, ¿no? ¿Carece de sentido, jóvenes? Carece de sentido. Ya, carece de sentido. Esa es mi clase A de mí, digamos, ¿no? De mí, digamos, ¿no? Y yo tengo mi MAI, digamos, ¿no? Y yo hago A igual a A minúscula, o sea, llamado A minúscula, new A, digamos, creo el constructor. Y quiero hacer esto. Y también quiero hacer esto acá, ¿no? A.C más 25, ¿no? Y obviamente, jóvenes, esto me va a botar un error. Más si usted no puede acceder a ese atributo a través del objeto, digamos, ¿no? Debido a que el atributo es considerado privado, digamos, ¿no? Eso es lo que nos sale, eso es lo que nos va a decir, digamos, ¿no? Y uno tiene que hacer su clase, ¿no? Obligadamente yo hago public, void, set sum, digamos, ¿no? Lo típico set y getter, como dijo su compañero, set sum. Es una convención, digamos, ¿no? De llamarlo así. Sum. Y aquí dice this, ¿no? O sea, this.sum igual a sum, digamos, ¿no? De esa manera. Entonces, yo no puedo hacer así porque los atributos son privados. Para acceder a ese atributo sum hay un método público. Un método público que yo debo usarlo de la siguiente manera. El objeto, punto, set sum. Y le paso 25 más 25 si yo quiero, ¿no? Set sum. Puedo realizar eso, digamos, ¿no? Set sum, 25 más 25. Entonces, muchos compañeros, el ingeniero a veces en algún semestre lo hace público, los atributos de su nodo, y yo cometo el error de hacerlo en privado y hacerlo seed y getter. Y cuando hago los algoritmos, obviamente llamo a los seed y getter. Y un compañero dice, pero ¿por qué vos llamás a la función seed y getter del hijo derecho, hijo izquierdo, si el ingeniero solo pone punto HI, HD, digamos, ¿no? Igual, digamos, ¿no? Entonces, hay preguntas de compañeros que me dicen eso, digamos, ¿no? Entonces, quiero aclarar que dependiendo de la estructura como utilice el ingeniero, ya sea atributos públicos, que lo pueden hacer de manera directa acá, ¿no? De manera directa en el objeto, o con atributos privados que lo accedemos de manera indirecta a través de otra función, digamos, ¿no? O un procedimiento, ¿verdad? Pero no cambia en nada, jóvenes, ¿no? No cambia en nada. No cambia en nada. Sigue siendo el mismo. Solo que, bueno, en un lado está público y lo puedo hacer directo, y en otro lado está privado y lo puedo hacer a través de una función pública o un procedimiento público. Solo por aclarar, porque más allá surge esa duda y espero que con esta aclaración no digamos, el ingeniero pones HI, ¿por qué vos pones set HI, digamos, ¿no? ¿De dónde sacás set HI, digamos, ¿no? Seeder y getter viene ya desde programación 1, cuando nos enseña, bueno, a no ser que hubiéramos pasado con el ingeniero Vargas, ¿no? Que él tiene otra manera de enseñar programación 1, ¿no? Pero con los demás docentes aprendemos el seeder y getter de todas las clases que hemos creado, digamos, ¿no? De la programación orientada a objetos. Que es común que ser significa meter y get significa dame, obtener, digamos, ¿no? El valor, digamos, ¿no? Y es por eso que set sum significa meter sum, digamos, ¿no? Meter al atributo sum, digamos. Que seguro es privado, digamos. Pero alumno me dirá, pero Ronaldo, ¿por qué te complica la vida? Porque si lo haces privado tenés que hacer una función pública, ¿no es? Si lo haces privado tenés que hacer una función pública, mucho código, hacerlo público, de manera pública, facilingo, menos código y acceso directo, digamos, ¿no? A.C igual a 25, A.sun igual a 50, digamos, ¿no? Entonces, Ronaldo, ¿por qué
¿Por qué hace eso, digamos, no? Sí, esto es algo que hemos aprendido en programación 1 igual. Pasa, jóvenes, que a veces hay reglas de negocio. Reglas de negocio, ¿no? Reglas de negocio. Imaginemos que es un árbol binario que solo acepta números positivos, bueno, naturales, digamos, ¿no? Entonces el usuario tal vez de vivo quiere ponerle un negativo, entonces uno aquí le pone la condición, jóvenes. Sum mayor a 0, o sea, números naturales, ya digamos que cuenta el 0, entonces mayor o igual a 0. Si es así, entonces dis.sum igual a sum, ¿no? Caso contrario, no pones nada, pero pones un mensaje, digamos, ¿no? O, digamos, ¿no? El valor es negativo y el árbol solo acepta positivo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso son, obviamente, las privacidades de los atributos, porque tienen algunas reglas, digamos, ¿no? No aceptan, digamos, números negativos. O quizás a veces el usuario, recuerden que ustedes están programando para otra persona, digamos, para que otra persona use. Ustedes prácticamente están haciendo una librería para que otra persona use, digamos, ¿no? Y a veces, si vos lo dejas público, incluso la persona tal vez va a querer meter un string, digamos. Error garrafal, se va a cortar el programa y es culpa tuya, digamos, ¿no? Pero siempre creamos los sedes y getters a modo de validaciones, digamos, ¿no? El negocio de cada atributo. Los atributos tienen un negocio, digamos, ¿no? Tienen un negocio. Eso aclararle antes de comenzar, digamos, ¿no? A hacer nuestra estructura de datos, digamos, ¿no? De un árbol, ¿no? Que en este caso, por comodidad, lo vamos a hacer solo privado y la función set y getter, digamos, ¿no? Set y getter, digamos. Va a ser atributos privados, vamos a tener procedimientos y funciones para hacer los setter y los getter de cada atributo, ¿no? Pero no le vamos a poner ninguna condición, digamos, ¿no? Pero recuerde que, la- que las funciones se crean para tener un negocio, digamos, ¿no? Para poner unas condiciones, digamos. Si no tuviera ni una condición, lo dejaríamos público, digamos, ¿no? Pero igual por seguridad, como dijo su compañero, lo debemos poner con funciones y condiciones, ¿no? Funciones y procedimientos de acceso, ¿no? Y escritura de datos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, jóvenes. Quiero recalcarle, no quiero aburrirle con eso, pero es la diferencia, ¿no? Entre atributos públicos y atributos privados. Cuando ocupamos privado vamos a ver los setter y los getter, digamos, ¿no? Y cuando ocupamos público, directamente accedemos a través del objeto, digamos, ¿no? Del objeto. Ya. Si no, no hay más duda acá, para su foto, unos 5 segundos, 4, 3, 2, 1, ya. Sigamos con las buenas prácticas. Es algo para definir y ustedes igual me tienen que... Es que es un error del programador. A veces somos tan desorganizados y cometemos ese error, digamos, ¿no? Cada lenguaje maneja una manera peculiar de escritura. Bueno, de codificación, digamos, ¿no? Se me fue el nombrecito. Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, el objetivo es que nosotros antes de comenzar a programar un montón de código de algún proyecto, debemos definir cómo vamos a llamar a nuestras variables, digamos, ¿no? A nuestros atributos y a nuestras clases, digamos, ¿no? Y demás. Existe, ¿no? Existe, en Java es muy ocupado el KMSK, digamos, ¿no? Donde dicen que las clases, ¿no? Donde dice que las clases se escriben cada palabra, bueno, la inicial se escribe con mayúscula
la inicial de cada palabra. Eso quiere decir que si tengo un ejemplo, la clase árbol se va a tener que escribir árbol. Si yo quiero hacer una clase árbol binario, se va a tener que escribir árbol binario. Si yo quiero escribir la clase, quiero implementar la clase árbol binario de búsqueda, digamos, ¿no? Árbol binario de búsqueda. ¿No? Todas las iniciales con mayúsculas, ¿ya? Entonces vamos a usar ese estilo de programación. Todas las iniciales de la clase van a ser con mayúscula, digamos, ¿no? El inicio de cada palabra de la clase va a ser con mayúscula. Va a ser con mayúscula. Los atributos y objetos se han escrito la primera palabra en minúscula y si existe otras palabras se escribirán con la inicial mayúscula. ¿Ya? Con la inicial mayúscula. Ejemplo, si queremos crear un objeto árbol, digamos, ¿no? Entonces eso se va a llamar árbol. Árbol binario sería árbol binario. Árbol binario de búsqueda sería árbol binario de búsqueda. Lo mismo con los atributos, ¿no? Lo mismo con los atributos. Si queremos escribir raíz, raíz. Si queremos escribir num con minúscula. Número binario, tal vez número minúscula y binario, ¿no? Entonces, ese es el estándar de codificación que vamos a utilizar, digamos, ¿no? Que vamos a utilizar. Entonces, todos los atributos y objetos, incluyendo variables, como lo llamen, seguirán esta convención, digamos, ¿no? La de Camel Case, ¿no? De Java. Así vamos a escribir a partir de hoy. Así que si yo me equivoco, porque a veces es costoso acostumbrarse a escribir de una manera, digamos, ¿no? Sé que cada día nos levantamos de diferente humor y cada día escribimos de diferente manera. Un día podemos estar escribiendo todas las clases en inglés y al otro día todo en español, digamos, ¿no? Un día con todas las iniciales en mayúsculas, al otro día todo minúscula separado con guión bajo, digamos, ¿no? Existen muchas posibilidades de escribir de esa manera, ¿no? Ya. Ya. Si queda claro, quiero que se graben eso en la memoria y yo me voy a equivocar, de seguro que me voy a equivocar, pero necesito la ayuda de ustedes. Ronaldo está escribiendo una variable de diferente manera, no lo escriba. Todo va a ser español, ¿no? Y va a ser esta convención, las clases con iniciales mayúsculas y los atributos, objetos y variables van a ser la primera palabra en minúscula y si hay más palabras, ¿no? Entonces las iniciales van a ser con mayúsculas, ¿no? Las siguientes palabras después de la minúscula, ¿no? ¿Todo claro? Ok, ya. Otro término antes de avanzar es la historia de los punteros, digamos, ¿no? Los punteros de memoria, digamos, ¿no? Los punteros de memoria. Algo que quizás el error de querer pasar a estructura de datos como estructura de datos, digamos, quiero pasar como sea, es que aún no comprendemos los punteros, digamos, ¿no? No sabemos cómo funciona el algoritmo, pero funciona. Yo le escribo así y funciona. No sabemos
la magia de cómo funciona, digamos, ¿no? Ya. Vamos a hacer un poco de práctica con dibujo, ¿no? Sobre lista, ya no quiero aburrirlo, pero es necesario aclarar bien esto acá, porque la lista son nodos enlazados, ¿no? Cada nodo tiene un nodo, ¿no? Que enlaza, ¿no? De esa manera. Y el árbol es un nodo que enlaza a dos nodos, digamos. Ya no solo a uno, sino a dos, digamos. Y ahí se va haciendo el árbol, ¿no? Binario en este caso, digamos, ¿no? El MVA tiene más, digamos, ¿no? Pero estamos hablando ahorita del binario. Veamos ahí. Generalmente la manera en que nosotros hacemos una lista, solo lo vamos a ver en teoría, no lo vamos a codificar, solo quiero que vean. Tenemos los siguientes datos, digamos, ¿no? Tenemos el data y el enlace le llamamos, ¿no? El dato y el enlace, todo en español, ¿no? El dato y el enlace. El enlace simplemente es otro nodo, ¿no? Que tiene el mismo dato y enlace. Dato y enlace, ¿no? De esa manera. Hasta que el último nodo, ¿no? El último nodo de la lista tiene enlazado a un nulo, digamos, ¿no? Esa es la estructura. Y siempre el problema ha sido, jóvenes, que una vez que nosotros creamos un solo nodo y de ahí vamos aumentando más allá, digamos, ¿no? Nosotros creamos un nodo al que le llamamos padre o raíz, digamos, ¿no? Padre o raíz o L le llamamos, o P de pila, digamos, ¿no? Y demás. Tenemos esas prácticas. Esa es una persona que siempre va a mirar a este señor. No lo va a perder de vista. No tiene por qué perderlo de vista, jóvenes. Mira al primer nodo y de ahí no va. De ahí no se cambia, de ahí no se mueve esta persona. Una vez que ustedes lo muevan de ahí, pierden el inicial de la lista o del árbol, digamos, ¿no? El inicio de todo. Entonces nosotros no debemos perder ahí. Si uno quiere avanzar a leer los siguientes datos que están más allá del enlace, ¿no? Debe mandar a alguien, digamos, ¿no? Y ese es el algoritmo que nosotros hacemos, que es mandar a otra persona, digamos, ¿no? A otro muñequito a que haga ese trabajo de búsqueda, ¿no? Que haga ese trabajo de búsqueda. ¿Ya? A otra persona. Entonces, cuando nosotros queremos mandar, digamos, queremos buscar, mandamos a otra persona, digamos, creamos como un clon, que este es el que se encarga de ver uno por uno, ¿no? Uno por uno hasta llegar al final, digamos, ¿no? Es el que mandamos. Pero nuestro padre y raíz nunca se va a mover. No lo podemos mover de ahí, ¿no? No los podemos mover de ahí. No los podemos mover de ahí. ¿Ya? No lo movemos de ahí. Ya. Lo mismo sucede, jóvenes, en un árbol binario, entrando ya al tema de árbol binario. Lo mismo sucede en un árbol binario. Lo único diferente es que el árbol binario es un nodo de esta manera. Aquí va a tener el dato y aquí va a tener un hijo 1 y un hijo 2, ¿no? Y esto va a estar enlazado a otro nodo, ¿no? Que va a tener su dato y su hijo, ¿no? Y este va a estar enlazado a otro y este a otro. Como así está acá, está enlazado a otro, ¿no? De esa manera. Entonces, es lo mismo que la lista, pero ahora que ya no solo está enlazado a un nodo,
están enlazados a dos nodos, ¿no? Puede estar enlazado a dos nodos. El padre, en este caso que es dibujado de color negro, que en esta estructura se llama raíz, él nunca se va a mover de este lugar. Él no se va a mover de este lugar. Él cada vez que quiera buscar va a mandar a un hijo a buscar a su hijo derecho y a otro hijo, otro clon a buscar en su hijo derecho, ¿no? Digamos, ¿no? Va a mandar a los dos lados, digamos. Va a mandar a los dos lados. Uno al izquierdo y otro al derecho. Uno al izquierdo y otro al derecho. Uno al izquierdo y otro al derecho. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a codificar. Entonces, debíamos haber practicado antes lista enlazada para poder ver fácilmente lo que es el árbol binario, digamos, ¿no? Árbol binario. En nuestro PDF de la materia de estructura de datos 2, no especifica árbol binario, directamente salta a árbol binario de búsqueda. Yo recuerdo que el ingeniero Gino sí avanza a árbol binario antes de árbol binario de búsqueda, digamos, ¿no? Le pregunto a ustedes si es que el ingeniero Peinado vio árbol binario o directamente pasó al árbol binario de búsqueda, digamos, ¿no? Al igual que el ingeniero Acapinto. Pregunto a ustedes y espero su respuesta. El ingeniero Gino todavía. Gino todavía, claro, él está en lista ahorita, ¿no? Eso lo vamos a ver en las clases del ingeniero Gino. Pero Peinado y Vagapinto, árbol binario, ya Peinado ha avanzado a árbol binario. Árbol binario es muy diferente al árbol binario de búsqueda, digamos, ¿no? La arquitectura o la implementación puede ser similar, pero tiene un negocio diferente, digamos, ¿no? Tiene un negocio diferente. Para empezar, lo más vistoso es que el árbol binario no es ordenado. Sin embargo, el árbol binario de búsqueda sí es ordenado. Tiene un negocio de que todos los números insertados siguen un orden, un criterio de orden. Los menores a la izquierda y los mayores a la derecha, ¿no? Eso lo vamos a ver en árbol binario de búsqueda. Pero en un árbol binario, los datos no son ordenados, ¿no? Vamos a poder poner las condiciones acá. Los negocios, las reglas de negocio del árbol binario, ¿no? Reglas. Que lo tenemos que tener muy en claro. Muy en claro. Como regla número 1, los datos no son ordenados. Para diferenciar. No están ordenados. Número 2, no se aceptan datos repetidos. ¿Ya? No podemos poner dos datos iguales en el árbol. No se aceptan datos repetidos, ¿no? No se aceptan datos repetidos. Ya. Número 3. Su manera de insertar es peculiar, jóvenes, es diferente, es peculiar. El árbol debe iniciar sí o sí con un dato padre.
O sea, el árbol debe iniciar sí o sí con un dato padre. Con un dato padre. El árbol inicia sí o sí con un dato padre. Debido a una pequeña condición que viene después de esto. Para insertar, el usuario debe indicar en qué dato padre insertará un hijo. Un dato hijo, ¿no? Un dato hijo. Un dato hijo. ¿No? O sea, el insertar del árbol binario no es solo insertarte 5. Tengo que decirle insertarte en el padre 50 o en el dato 50 el hijo 25, digamos, ¿no? El hijo 25. Eso quiere decir que este árbol va a tener, o esta estructura de datos, va a tener una función llamada, le escribí con azul, public void insertar. Ya, insertar. Le metemos un dato int padre y recibe un dato int hijo, digamos, ¿no? Asumiendo que es un árbol que acepta números enteros. Tal vez es un árbol genérico con la estructura T, digamos, ¿no? Que es lo que avanza el ingeniero Vaca Pinto, ¿no? Un árbol T, digamos, ¿no? Que es una plantilla, digamos, ¿no? Ya. Entonces, insertar de este árbol va a ser de esa manera. Eso significa, digamos, ¿no? En pocas palabras, esa condición dice eso. Al momento de insertar, yo debo especificar un padre y un hijo, digamos, ¿no? Un padre y un hijo. La inserción cuenta con precondiciones. Cuenta con precondiciones, jóvenes. Hay precondiciones para poder insertar. No es tampoco insertar allá le meto y le meto, digamos, ¿no? Una de ellas, el padre debe existir. El padre sí o sí debe existir, digamos. Si no existe el padre, ¿dónde vas a meter al hijo? Inciso E. Está por demás colocarlo, pero lo voy a colocar. El hijo no debe existir. O sea, esto va casado con arriba, no acepta datos repetidos, digamos, ¿no? O sea, el hijo no debe existir, porque si el hijo ya existe, eso quiere decir que estoy metiendo un repetido, así que por lo tanto no debería de meterlo. No debería de meterlo. ¿Ya? No debería de meterlo. No debería de meterlo. El padre debe tener un campo disponible. Si el padre ya tiene 2 hijos jóvenes, entonces este hijo ya no puede entrar, ¿no? Este hijo ya no puede entrar. El padre ya tiene los 2 hijos ocupados, o sea, ya tiene 2 hijos, no puede tener más de 2 hijos como en China. No puede tener más de 2 hijos, entonces ya no lo puede. Lastimosamente va a tener que dejarlo en la nada, o sea, botarlo, en este caso no insertar el hijo, ¿no? El padre debe tener un campo disponible, digamos, ¿no? Entonces, no podemos meter, si un padre ya está lleno, no puede ingresar un nuevo hijo. Esas son las condiciones oficiales y originales de un árbol binario. El ingeniero puede poner por
por hacer una variación, digamos, ¿no? Puede poner en su examen, este árbol, si el padre tiene sus 2 hijos, el hijo nuevo viene a reemplazar al hijo número 1 y se acabó, digamos, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer ahí una condición, digamos, una modificación, pero esas ya son modificaciones. Estas son las condiciones originales de un árbol binario, digamos, ¿no? De un árbol binario. Fuera de estas son modificaciones, así como lo han visto en estructura de datos 1. La pila tiene una condición, un negocio, ¿no? ¿Cuál es la pila? ¿Cuál es cómo ingresa? ¿En qué posición ingresa y en qué posición se sale? Ustedes saben, ¿no? Las pilas, digamos. La cola también, digamos, ¿no? La cola igual tiene una peculiaridad en su negocio, en su meter datos y en su sacar datos, digamos, ¿no? La lista también tiene una peculiaridad, digamos, ¿no? Entonces, esos son, los ustedes lo han visto en estructura de datos 1, su auxiliar de estructura de datos 1, le voy a explicar, el negocio de una pila es esto, el negocio de una lista es esto, el negocio de una cola es esto. Fuera de ahí, son modificaciones. Yo sé que el ingeniero en su examen, en su práctico, dice, implementar una cola como si fuera una pila, digamos, ¿no? O implementar una cola utilizando una pila. Esos ya son problemas lógicos, digamos, ¿no? Son problemas lógicos. Son problemas lógicos. Es como el clásico ejemplo, preguntar, bueno, hacer una función que te devuelva el mayor de 2 números sin utilizar if, digamos, ¿no? Entonces uno piensa, ¿cómo puede devolver el mayor de 2 números sin utilizar un if? Pues estamos acostumbrados, si A es mayor que B, return A, caso contrario, return B. ¿Cómo sé, digamos, ¿no? ¿Cuál es el mayor de 2 números sin utilizar if? ¿No? Y hay una función matemática por ahí, la resta de la suma dividida entre esto multiplicada por esto y te retorna el mayor de esos 2 números. Pero son problemas, digamos, ¿no? Lógicos. Entonces, en el examen, lo mismo. Puede ser que sean problemas lógicos, digamos, ¿no? Donde diga, hay esta excepcionalidad y el árbol acepta elementos repetidos. Ah, ya es otra cosa. Hay una excepcionalidad si el padre, ¿no? Si el padre está lleno de hijos, el nuevo hijo viene a reemplazar al hijo número 1, ¿no? O tal vez le pone, el nuevo hijo viene a reemplazar al hijo que es par, hablando de número. Y si ni un hijo es par, por lo tanto este hijo no se inserta. ¿No? Entonces ahí son modificaciones lógicas que uno se comienza a pensar y como uno no conoce el árbol, piensa que tiene que crear un árbol desde cero. Y en realidad solo es cambiar en una parte del negocio, una parte de condiciones del negocio. Condiciones del negocio. Solo debe cambiar en algunas partes de condiciones del negocio. ¿Ya? ¿Queda claro? Pero eso lo vamos a ver en su práctico. Ahí lo vamos a ver concretamente esas partecitas, digamos, ¿no? Esas partecitas. Ya. Entonces, vamos a ver la manera de implementar, ¿no? Las primeras funciones, digamos, las primeras estructuras del árbol binario, ¿no? De un árbol binario. De un árbol binario. Lo que no sabemos Python, como yo, tenemos que entrar a un curso sí o sí de Python básico, para no estar complicándonos con las peculiaridades que tiene, que creo que un atributo privado se declara con guiones bajos, digamos, ¿no? También las funciones con guiones bajos, digamos, ¿no? La manera de importar es diferente, digamos, como no hay un IDE específico de Python, no hay nadie que nos autocomplete, como en Java uno va escribiendo y el autocompletado nos ayuda a ratingo, digamos, ¿no? Y nos vuelve más flojo. Ya, entonces, teniendo en claro estas cosas de acá, vamos a llegar a implementar nuestra primera estructura de datos en Python, ya, en Python. Vamos a hacer un código borrador, ¿no? Para antes de pasar. Class nodo en Python, ¿no? Y creo que así se abre. Class nodo. Ya.
vamos a declarar variables privadas. Recuerden que Python es un lenguaje no tipado. Eso quiere decir que no maneja tipos de datos. Digamos, no podemos declarar int, string, digamos, ¿no? Ya. Entonces vamos a declarar, y es un lenguaje, tiene su nombrecito, se me fue, 100% sangría, digamos, ¿no? No utiliza símbolo de apertura ni símbolo de cierre, digamos, ¿no? Simplemente utiliza la jerarquía de la sangría, digamos, ¿no? Que la sangría es línea padre, línea hijo del hijo, nuevamente línea del hijo y la otra vez línea padre, digamos, ¿no? Y así se va escribiendo, digamos, ¿no? Es como que este es un while, lo que está dentro del while es acá. Si vos tenés una condición que es esta, tu verdadero es acá. Si tenés falso es acá, digamos, ¿no? Y aparece una línea para falso, ¿no? Y así vas poniendo más cosas y terminó el bucle, entonces comenzás a escribir aquí lo que está fuera del bucle, digamos, ¿no? De esa manera, digamos, ¿no? Que es 100% sangría. Tiene su nombre, es un lenguaje, ay, no me acuerdo, sensible al espacio, creo que es, pero en inglés, digamos, ¿no? Que el espacio, el compilador ahí la sufre, sí, hartísimo la sufre. Ya. En este caso el intérprete. Vamos a declarar el nodo primeramente. Hemos dibujado, ustedes recuerdan, un nodo que tiene lo siguiente. Lo siguiente. Aquí viene el dato. Lo estoy escribiendo en mayúsculas. Y aquí viene el hijo 1 y aquí viene el hijo 2, ¿no? Y así se distribuye, ¿no? De esa manera se distribuye. Entonces tenemos tres atributos. Este nodo tiene tres atributos. El nodo tiene tres atributos, ¿no? Tres atributos. Y como lo vamos a hacer de manera privada, vamos a escribir los guiones bajos y vamos a poner datos con minúscula, ¿no? De manera privada. Igual a 0, ¿no? Vamos a tener que poner un hijo, el hijo 1, igual a none. None es como nulo, digamos, ¿no? Necesariamente debemos de iniciarlo. Vamos a crear un hijo 2 igual a none. Ah, no, Python no ocupa punto y coma, me disculpa. No ocupa punto y coma. O sea, esta no te sale error, nada, pero él lo ignora los puntos y comas. O sea, no es nada para él los puntos y comas. Los ignora. Ya. Tenemos esos datos en Python, ¿no? Dato, hijo 1 e hijo 2, digamos. Jóvenes, yo sé que su docente tal vez ponga hijo izquierdo y hijo derecho, pero eso lo vamos a dejar para el árbol binario de búsqueda, porque su negocio dice hijo izquierdo y hijo derecho. En el negocio del árbol binario se dice hijo 1 e hijo 2, digamos, ¿no? El número del hijo, porque no hay izquierdo ni derecho, ¿no? En el árbol binario. Entonces dejémoslo, pero el docente tal vez ocupe hijo izquierdo y hijo derecho. Sin embargo, yo estoy ocupando hijo 1 e hijo 2. No creo que le complique mucho. Es como que el docente escriba variable sum igual a 0 y yo le ponga suma en realidad, digamos, ¿no? No debería haber muchas complicaciones. Donde yo ponga H1 es HI tal vez para el docente. Donde yo ponga H2 tal vez HD para el docente, ¿no? No hay complicaciones, ¿no? Si quieren lo puedo dejar con hijo izquierdo, hijo derecho, pero en realidad el docente lo hace eso para no volver a implementar otro nodo para el árbol binario de búsqueda, donde ahí sí se llamaría hijo izquierdo, hijo derecho. Acá se llamaría hijo 1 y hijo 2, digamos, ¿no? Hijo 1 e hijo 2. Ya. Vamos a tener un constructor. En Python se define de esta manera el constructor, def, ¿no? Doble guión bajo, ini, ¿no? De esta manera
se pone. Y tiene una peculiaridad que siempre llamamos a self, que es a él mismo, digamos, ¿no? Y luego la variable, digamos, ¿no? Como sí o sí se crea, digamos, ¿no? Tenemos un constructor aquí que recibe un dato y es para que se cree, digamos, ¿no? Para que se cree. En esta parte acá nosotros lo que hacemos es decir, self, ¿no? Punto, los guión bajo, dato, guiones bajo, igual a dato, ¿no? De esa manera. Estamos seteando el valor que me están pasando y lo estoy poniendo ahí. Lo mismo con self, punto, hijo 1, guión bajo, igual a none, ¿no? Y lo mismo con self, punto, guión bajo, h2, guión bajo, igual a none. De esa manera. De esa manera. ¿No? De esa manera. Ese es nuestro constructor. Es un constructor parametrizado, lo conocemos. Es un constructor parametrizado. ¿Ya? Que recibe sí o sí un dato. Sí o sí recibe un dato. Es un constructor parametrizado que sí o sí recibe un dato. Tal vez queremos cambiar el dato por alguna razón, así que vamos a definir un set data, digamos, ¿no? Def, como es público, ¿no? Vamos a ponerle set dato. Set dato. Aquí, Ronaldo, te estás equivocando. La segunda palabra es con mayúscula. Llamamos a self, coma, y el dato que se va a setear, ¿no? Dato. Dos puntos. Y aquí escribimos self, guión bajo, dato, guión bajo, igual a dato, ¿no? Ahí. Seguro, si el árbol tiene una condición, no sé, está elemento negativo, dato negativo, y y bla, 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 las condiciones irían ahí, ¿no? Pero como eso ya lo dejamos en programación 1 y en estructura de datos 1, continuamos nosotros ya obviando eso porque asumimos que ya sabemos que ahí irían las condiciones de negocio también, ¿no? Internamente, que acepta negativo, no acepta el 0, sí el 0, diferentes cosas. Ya. También vamos a tener la siguiente función que va a setear un hijo, digamos, ¿no? O sea, va a setear un hijo. Pero no es set hijo 1 ni set hijo 2. El árbol no va a conocer ese. Él solo va a poner set hijo. ¿Ya? Él va a poner lo siguiente. Def set hijo. Como sabemos, en Python, self automáticamente. Y vamos a poner el dato hijo, ¿no? Que quiere setear, ¿no? El dato hijo que quiere setear, ¿ya? Y además el número del hijo. El número del hijo. En dónde lo quiere setear, ¿no? El número del hijo. O sea, ¿a dónde lo quiere setear él, digamos? ¿Qué hijo lo quiere setear? ¿Al hijo 1 o al hijo 2, digamos, ¿no? De esa manera. Hijo 1 o hijo 2. Entonces acá, aquí vamos a escribir if, digamos, ¿no? If, si n es igual a 1, ¿no? Entonces, dos puntos, self punto hijo 1, perdón, es con guiones bajos porque era privado, set hijo 1 igual a hijo, ¿no? De esa manera. Else, si mal no me equivoco, es así. Si no es 1, entonces 2, digamos, ¿no? Y vamos a poner un poco de condiciones para esta vez. Vamos a poner un poco de condiciones. Else, if, ¿no? De esta manera.
Si n es igual a 2, entonces acá self.-hijo2 igual a hijo, ¿no? Para poder resolver. Caso contrario, si no es ni hijo 1 o hijo 2, vamos a imprimir un mensaje de error, ¿no? Print, entre comillas, el índice del hijo no es válido. No es válido. El índice del hijo no es válido. De esa manera. Y ahí acabaría, ¿no? Ahí estamos poniendo, por ejemplo, un negocio, digamos, ¿no? Nos tiene que dar la posición del hijo que quiere que pongamos, al 1 o al 2. Al 1 o al 2, ¿no? Al 1 o al 2. Hijo 1 o hijo 2, ¿no? Me tiene que poner el índice 1 o 2. Si me pone otro índice fuera de mi rango, entonces yo le voy a poner un mensaje de error. El índice del hijo no es válido, digamos, ¿no? Debe escoger entre 1 y 2, ¿no? Y no hago nada. Ya tenemos el constructor, tenemos el set dato, tenemos el set hijo, digamos, ¿no? Que nos dan un hijo y nos dan la posición del hijo, ¿no? O sea, el número, el índice del hijo, el 1 o el 2, ¿no es? Hijo 1 o hijo 2. En esa parte. Vamos a poner, ¿no? Vamos a hacer cantidad de hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Es muy importante. Esa. Def, ¿no? Cantidad de hijos. Cantidad de hijos. Es un procedimiento y pues va a esta acá. Entonces el algoritmo tiene que decir cuánto hijo va a tener, digamos, ¿no? Cuántos hijos tiene en realidad. Entonces yo instancio una variable a igual a 0 o puede ser c, digamos, ¿no? Y aquí voy a poner una condición. Llamo cell punto guión bajo hijo 1 guión bajo. Esto es igual a nulo, digamos, a none. Creo que en Python hay is not none, que esto es distinto, digamos, ¿no? Is not none. Esto es como decir hijo 1 distinto de nulo, ¿no es? Es eso. Es decir eso. Is not none, ¿no? Entonces, si es verdad, A va a ser igual a A más 1, ¿no? Pero el punto y coma siempre se me mató. ¿Ya? A igual a más 1. Y también lo vamos a preguntar lo mismo para self punto hijo 2 guión bajo is not none distinto de nulo. Si es verdad, A igual a A más 1. Eso quiere decir que si el hijo 1 es nulo, A va a valer 1. Si el hijo 2 es nulo, A ya va a valer 2, digamos, ¿no? Si va a ir sumando directamente. ¿Ya? Yo no la llevé con el ingeniero Peinado, así que estoy improvisando esta parte acá. Ya. Y bueno, debemos retornar, digamos, ¿no? Debemos retornar la cantidad de return A, que retornaría la cantidad de. Otra función que es importante sería, por ejemplo, yo quiero insertar un hijo, pero no sé a cuál hijo del padre voy a insertar, ¿no? Quiero que el padre me dé la posición del hijo donde yo puedo insertar. Del hijo donde yo puedo insertar, ¿no? En pocas palabras, yo quiero, tengo mi nodo así.
Recuerden, aquí está el dato. Aquí está el hijo 1 y el hijo 2. Si el hijo 1 está ocupado, o sea, ya tiene un hijo, y el hijo 2 no, esta función me tiene que devolver el índice 2, en este caso. ¿Por qué? Porque el 2 está disponible. Y si fuera al revés, el hijo 1 está vacío y el hijo 2 está ya ocupado, entonces en este caso me debería retornar 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el que está disponible. Y si el hijo, bueno, si el padre o el dato no tiene ni un hijo, en este caso, me debería retornar 1 igual del primero, digamos, ¿no? El 1 está libre, ponelo ahí, fa lo pone ahí, ¿no? El 1 está libre, ponelo ahí, está. Y en el otro caso, que el padre esté lleno, debemos mandar un tipo de mensaje que nos diga, bueno, el padre está lleno. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a retornar -1. Y esa va a ser la señal para mí, cuando sea el usuario, que -1 significa que no hay campo para un nuevo hijo. ¿No es? Eso se llama documentación. Digamos, uno documenta en Java, /, enter y sale una documentación. Voy a escribir, esta función devuelve el índice del hijo disponible a insertar. ¿No? Si esta función devuelve -1, significa que no hay campo para un nuevo hijo, ¿no? Así que no se puede insertar, ¿no? Y esa documentación, cuando ustedes codifican en Java, hacen control espacio y les sale un cuadrito de diálogo diciéndole de qué trata la función, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que retorna y qué es lo que, bueno, si retornaría este valor, significa esto, digamos, y tanto, tanto, digamos, ¿no? Eso se llama documentar funciones, digamos, ¿no? Que lo hemos aprendido en estructura de datos 1, digamos, ¿no? En estructura de datos 1. Ya. Son técnicas igual de estructura de datos 1. Entonces, ahora falta ponerle un nombre. Llamémosle get posición hijo, digamos, ¿no? O posición del hijo libre, digamos, ¿no? Del hijo libre, o sea, donde yo pueda poner posición del hijo libre, digamos, ¿no? En este caso sería posición hijo libre, digamos, ¿no? Ay, me comí una L. Hijo libre. Me da una set, es un procedimiento. Y ahí, posición del hijo libre. Hijo libre, digamos, ¿no? Me va a dar la posición del hijo libre. Nosotros escribimos lo siguiente. Si me confundo mucho con Java, si cells punto h1 es null, es none, o sea, si esto es nulo, recuerden que esto es como decir hijo 1 igual a nulo, ¿no? O sea, está disponible, nulo significa que está disponible, ¿no? Is none, entonces digo, ya hay campo en el hijo 1, return 1, joder. Si no, paso al siguiente if. Self.hijo2 is none, digamos, ¿no? Is none. Si es verdad que es nulo, entonces return 2. El hijo 2 está disponible, return 2. Caso contrario, si no entra en ni uno de estos, quiere decir que está ocupado. Por lo tanto, return -1. Joder. Y en la documentación vamos a poner asterisco, enter, y así va a aparecer, ¿no? Esta función retorna la posición libre para insertar un hijo, ¿no? Y ahí pone
tal cual posición pertenece, digamos, ¿no? Al conjunto de 1 y 2, digamos, ¿no? Ta, ta. Si devuelve -1, significa, le escribimos al usuario, que no existe campo disponible. O sea, está completo, ¿no? Otro mensaje más detallado que ustedes pueden escribir, digamos, ¿no? Esa es documentación de funciones, uno lo ponía encima, digamos, ¿no? Y uno cuando el usuario esté implementando o quiera hacer uso de tu función post hijo libre, ¿qué será post hijo libre? No lo entiendo, entonces control el espacio y sale la documentación de la función. Tanto, 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 ¿no? No es nada del otro mundo, de seguro lo han hecho. De seguro lo han hecho. Ya. Hasta mientras, este va a ser nuestro boom, digamos, nuestro nodo que debemos implementar, ¿no? Está escrito en un código de Python. No sería complicado llevarlo a un código Java, lo pueden llevar hasta mientras a un código Java, no es nada del otro mundo, solo es una estructura de datos simple que contiene, ¿no? Que contiene un constructor, un set dato que se te da el dato, un set hijo que le pasas el hijo y la posición, una cantidad de hijos y un post hijo libre, digamos, ¿no? Que te devuelve, ¿no? La posición de un hijo libre para insertar, digamos, ¿no? Esperen un ratingo, voy a poner mi cargador. Ya. Ahora vayamos a implementar el árbol, digamos, ¿no? Con estas funciones. Vamos a hacer el insertar nomás, vamos a escribir el código del insertar, ¿no? Vamos a escribir el código del insertar. Todo esto yo se lo voy a pasar, ¿no? Todo esto se lo voy a pasar, de todos modos el video igual va a estar disponible arriba en YouTube para que puedan. Ya. Vamos a crear aquí como un nuevo archivo. Lo primero que vamos a hacer en este archivo es implementar, digamos, ¿no? Implementar diciendo from, el archivo se llama nodos, digamos, ¿no? Import la clase nodo, digamos, ¿no? Que lo que pasa es que en Python en un solo archivo puede haber más de una clase, digamos, ¿no? Puede haber muchas clases, entonces uno dice el archivo y la clase, digamos, ¿no? El archivo .py y la clase, digamos, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a implementar la clase árbol, ¿no? Árbol binario nomás, ¿no? Árbol binario. De esta manera, árbol binario. Y comienza acá. En Python, como no es un lenguaje tipado, digamos, ¿no? Es un lenguaje tipado, raíz igual a none, ¿no? Esto le decimos que va a ser un objeto, por eso le ponemos none. Va a ser un objeto. O sea, va a ser la instancia de otra clase. Y n que hace la cantidad de datos introducidos, igual a 0. Ah, le puse punto y coma. Ya. Esto, jóvenes, es como decir nodo llamo raíz, punto y coma. Y acá es como decir int, ¿no? N, punto y coma, ¿no? De esa manera. Es lo mismo. En Java sería así, digamos, ¿no? Nodo, ahí. Lo que pasa es que en Java no necesitamos importar porque el IDE automáticamente lo va a importar, digamos, ¿no? En cambio, aquí no estamos programando un IDE, estamos programando un bloque de nota. Y lo vamos a hacer correr en una consola, digamos, ¿no? Ya. Entonces,
Debemos hacer el constructor, jóvenes. Debemos hacer el constructor. Y yo voy a definir el constructor en esta manera acá. Def-in, digamos, ¿no? In. Self. Raíz, como todo constructor, igual a nona. Y n, inicializar el valor, igual en 0. Y ahí estaría nuestro constructor. Luego, ya. Luego escribo otro constructor. Otro constructor. Perdón, acá era guión bajo, los init, los constructores, ¿no? Init guión bajo. Y este va a recibir un dato. Este va a recibir un dato. Dos puntos, ¿no? Y acá hacemos self punto raíz guión bajo igual a nodo, le mando el dato a crear, ¿no? Y aquí self.n igual a 1. Ya. Tenemos dos constructores hoy. Fuera de la falla del lenguaje, ¿cuál sería el constructor correcto? Digamos, ¿no? Nadie escribió nada, nadie pidió el micrófono. Necesitamos que cuando uno se equivoque, agarre un micrófono y decir eso está mal. ¿No? ¿Cuál de los dos constructores tiene un error, digamos, no? Hola. Veamos nuevamente en la teoría del negocio del árbol. Dice que el árbol debe iniciar sí o sí con un dato padre. Debe iniciar sí o sí con un dato padre. Y vemos que acá yo estoy colocando, ¿no? Estoy colocando un constructor con un padre vacío. O sea, no se creó, digamos. No hay un padre ahí, ¿no? Además que está mal porque no dice cell.raíz, digamos, ¿no? Esto acá no va, digamos. ¿Por qué? Porque el negocio del árbol que estamos haciendo o implementando dice que sí o sí debe iniciar con un dato padre, ¿no? Con un dato padre, que sería el segundo constructor. El primero está mal escrito, digamos, ¿no? No es un dato padre. Ya. Ahí está. Ya. Ahora vamos a hacer el algoritmo de insertar, digamos, ¿no? El algoritmo de insertar. Def insertar. Como saben, el def insertar, porque es Python, tiene siempre el self y pues tendrá a un padre y a un hijo, ¿no? Que insertar. Y jóvenes, ¿cuáles son las condiciones del insertar de un árbol binario? ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su condición? Que el padre no exista, ¿verdad? Que el padre no es, bueno, ¿está bien lo que dije? Que el padre no exista.
el hijo no exista ya y el padre debe desistir, digamos, ¿no? El padre debe desistir y el hijo no debe desistir, ¿no es? El hijo no debe existir y el padre sí debe existir. Aquí lo vamos a escribir en comentarios, por si no olvidamos, ¿no? El padre debe existir. Esa es la primera condición. Si el padre no existe, ¿para qué voy a ir avanzando? ¿Para qué voy a buscar si el hijo existe o no existe? ¿No? Realmente el padre existe, digamos, ¿no? El padre existe. Como voy a buscar al padre y después al hijo, entonces voy a crear una función privada que se llame búsqueda, digamos, ¿no? Que se encarga de buscar, digamos, ¿no? Un dato que yo le voy a dar. Porque voy a buscar al padre y lo voy a buscar al hijo, así que no me conviene escribir un algoritmo de búsqueda en esta función, porque obviamente lo voy a utilizar dos veces, tanto para el padre y para el hijo. Entonces voy a crear una función privada, digamos, ¿no? Auxiliar, que solo se dedica a buscar un dato que yo le dé, a un dato que yo le dé, ¿no? Entonces voy a crear una variable llamada dirección de padre, porque eso es lo que me va a devolver, ¿no? El nodo del padre. Y va a ser igual a esa función que yo le acabo de decir, una función privada, que lo voy a escribir con rojo, por nada más. Self._buscar. Así se va a llamar. Self-buscar, ¿no? Y a este yo le voy a decir, ¿sabe qué? Buscarlo desde la raíz, buscarlo a este dato, o sea, al padre. Ya, al padre. Buscar este dato, al padre. Buscarlo a este dato, es el padre. Entonces yo voy a agarrar, voy a escribir un if, ¿no? Voy a preguntar. Para que yo continúe, el padre debe existir. O sea, esta función debe devolver algo, la dirección del padre. Entonces yo pregunto, si la dirección del padre es distinto de null, si la dirección del padre es distinto de null, quiere decir que el padre existe, así que voy a continuar. Eso quiere decir que el padre existe. Voy a continuar. Voy a continuar. La segunda condición, jóvenes, es que el hijo no exista. Esa es la condición. Que el hijo no exista. Que el hijo no exista. Entonces aquí otra vez, como es con sangría, ahora tengo que ponerlo acá. Dirijo, creo una variable, dirijo, que va a llamar al algoritmo nuevamente de buscar. Self-buscar. Y le digo, busca en la raíz. Busca en la raíz. Son dos guiones bajos por si acaso. Este dato, o sea, el dato de la variable hijo, ¿no? Este dato. Buscar en la raíz este dato, ¿no? Y entonces hago mi pregunta. If, ¿no? Si la dirección del hijo es nulo, eso quiere decir que no existe. Si la dirección del hijo, dir hijo, es nulo, eso quiere decir que el hijo no existe. Por eso es nulo. El hijo no existe. Por lo tanto, ahora voy a proceder a insertar, jóvenes. Voy a proceder a insertar, ¿no? Voy a proceder a insertar. Recuerden que este dir padre es el nodo en realidad. Es el nodo padre. Entonces ahora debo insertar. Debo insertar. Y yo no sé a dónde voy a insertar, jóvenes. Yo no sé a dónde voy a insertar. O sea, tengo el padre, ya lo tengo al padre, claro.
pero necesito saber a dónde voy a insertar. Si al hijo 1 o al hijo 2. No sé cuál de los dos hijos está libre para insertar, ¿no? Entonces, recuerden, voy a crear una variable post, que ahí voy a poner si es 1 o es 2 donde voy a insertarlo. Si es 1 o es 2 donde yo lo voy a insertar. Para eso necesito al nodo padre, que ya lo tengo ubicado, al nodo padre, que está acá, que ya lo tuve, por algo estoy aquí, punto .jon, post hijo libre. ¿Se acuerdan? Esa es la función de hace rato. Ahí le puse punto y coma, no. Es la función de hace rato que escribimos, no. Post hijo libre, que esto le va a devolver o 1 o 2, ¿no? Uno de esos dos valores, o 1 o 2, o 1 o 2. Pero también le puede devolver menos 1. Eso le diría a él que el padre ya está lleno, ¿no? Que el padre está lleno. Entonces yo hago mi condición, mi otro if, diciendo, mientras posición sea distinto de menos 1, mientras posición sea distinto de menos 1, mientras posición sea distinto de menos 1, entonces eso quiere decir que hay donde insertar, ¿no? Donde insertar. Y por eso yo voy a poner dir padre punto set hijo, ¿no es? Donde yo le paso el hijo, que sería esto acá, donde yo le paso el hijo y le paso la posición donde quiero que inserte, que sería el ahí, ¿no? Post. Esto ya recuerden que es el de acá, es la posición válida, porque es distinto de menos 1. Que es distinto de menos 1, ¿no? Y luego como lo inserta, como va a insertar, ¿no? Como va a insertar un nuevo hijo, ¿no? Va a insertar un nuevo hijo. Recuerden que no es el dato. Tiene que ser el nodo. Entonces aquí yo creo nodo hijo, ¿no? De esa manera. Voy a borrar el código. Recuerden que no es el nodo. Lo que voy a insertar es un nodo con el dato del hijo adentro, ¿no? Y la posición. Y eso es lo que yo voy a insertar, ¿no? Es el nodo con el hijo ahí adentro, digamos, ¿no? Y la posición. Y luego cells n, ¿no? Igual a cells punto n más 1, ¿no? De esa manera. Creo que también se puede más, no recuerdo bien este lenguaje, pero creo que se puede más. Caso contrario, vamos a imprimir unos mensajitos, digamos, ¿no? Si aquí fuera else, sería el de este if, digamos, ¿no? De este if, su else sería el padre está lleno, digamos, no es un mensaje vulgar que voy a poner. Print, el padre está completo. Está completo. O sea, no tiene espacio para un nuevo hijo. Ese sería el else acá, ¿no? Pero tenemos más allá otro else. Tenemos el else de aquí, ¿no? Para mandar mensajitos, digamos, ¿no? Obviamente que no es obligatorio, digamos, pero podemos mandar mensajitos a través de esto acá. Esto aquí diría print, ¿no? El hijo existe, ¿no? El hijo existe. Y ahí acabaría este else, ¿no? De esta acá, ¿no? Dir hijo distinto de null, o sea, es null, y distinto de null llevaría acá, que ya existe. Y el else de acá, ¿no? Que podemos poner un else, dos puntos, ¿no? Dos puntos. Y aquí vamos a poner print, ¿no? El padre no existe. El padre no existe. Y fin. Ahí acabaría nuestro
código de insertar siguiendo las condiciones. Las condiciones. Faltaría nuestro algoritmo de buscar, ¿verdad que sí? Que es la clave del éxito de esto de acá. Es la clave del éxito. Le hemos ocupado al algoritmo buscar, pero no lo tenemos implementado. No lo tenemos aún implementado. Pero este llegaría a ser el algoritmo de insertar. Enseguida explico, si me dan unos minutos más, porque son las 8, explico cómo es que sucede esta cosa de acá, digamos, ¿no? Cómo es que ya lo tengo al padre, digamos, ¿no? Ya lo tengo al padre. Pero eso lo vamos a ver en el algoritmo buscar. Ya. En el algoritmo buscar. Una fotito ahí. Y haríamos el algoritmo buscar. Ese algoritmo buscar es la clave para todos los árboles. Es el algoritmo de recorrido, jóvenes. Es un algoritmo de recorrido. Es la clave para todos los árboles. Ya. Ya la fotito, captura de pantalla, si está en computadora. En celular no creo que se vea la captura de pantalla, ¿no? Ya. Creo que es Control G, print, creo que es para sacar captura, o Control G, o al G print, Control print, al print, para sacar captura, Control G print, ya se me fue, Shift print, ya se me olvidó. Hagamos el algoritmo de búsqueda, digamos, ¿no? Y esta es la que vamos a tener más a detalle. Def es privado, buscar, ¿no? Self, ¿no? Coma, nos van a pasar un nodo y nos van a pasar un dato a buscar que sería X. El dato a buscar sería X, ¿no? El dato a buscar sería X. Ya, tenemos todo eso. Vulgarmente vamos a escribir este código acá. Si nodo is null, o sea, es nulo, entonces no hay que buscar. Return nulo, o sea, si me pasan un nodo, un padre nulo, entonces no hay que más buscar. O sea, ¿qué voy a buscar en un padre nulo, en un árbol nulo? ¿Qué voy a buscar en un árbol nulo? Nada, digamos, ¿no? Nada. ¿Qué voy a buscar en un padre nulo, digamos, ¿no? ¿Qué voy a buscar en un padre nulo? Ya. Ahora voy a preguntar si el padre que me pasaron tiene el dato. Nodo punto, una función del nodo, get dato. Get dato. Get dato. Ya. Igual a X. Si es verdad que el dato del nodo es igual a X al que estoy buscando, entonces no se diga más return el nodo. Es él. Es él, digamos, ¿no? Es él. Ese nodo es el que tiene X, o sea, contiene a X. Contiene a X. Ya. Y ahora voy a crear una variable llamada hijo1 que va a ser igual a un algoritmo buscar donde yo le voy a pasar, ¿no? Donde yo le voy a pasar, ¿no? De este objeto su hijo, get hijo número 1, ¿no? Su hijo número 1. Y lo voy a mandar a buscar el valor X, porque me interesa el valor X en el hijo número 1. El valor X en el hijo número 1.
Y voy a agarrar y voy a preguntar, si esto de acá, lo que me devuelve este algoritmo buscar, es distinto de nulo, quiere decir que lo encontró en el hijo 1. Es distinto de nulo, quiere decir que lo encontró en el hijo 1. Y si ya lo encontró, ¿para qué voy a buscar más? Lo mando a devolver. Ya lo encontré, está en el hijo número 1. Está en el hijo número 1. Ya lo encontré, ¿para qué lo voy a buscar más? ¿Para qué lo voy a buscar más? Ya lo encontré, está en el hijo 1. Pero si el hijo 1 es nulo, o sea, me dice nulo, entonces no me queda más que buscar en el hijo 2. No me queda más que buscar en el hijo 2. Entonces, creo una variable hijo 2, hago el mismo estilo de código, lo busco, buscar, nodo.getHijo 2x, ¿no? De esa manera. Y si el hijo 2 es distinto de nulo, aquí nos faltó los 2 puntos, es distinto de nulo, quiere decir que lo encontró en el hijo 2, así que return hijo 2. Return hijo 2. Caso contrario, si no lo encontró en el hijo 2, tampoco lo encontró en el hijo 1, por eso llegó acá, return nulo. Return nulo. ¿Ya? Pero si lo vemos un poco, jóvenes, atentos acá, si lo vemos un poco en atención acá, lo que me devuelve el segundo buscar de esto acá, o es distinto de nulo, o es nulo. Una de las dos, o sea, o es distinto de nulo o es nulo. Y como ya no tengo más que buscar, entonces hacer esto es mucho código, digamos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo debo retornar lo que me devuelva esto. Si es distinto de nulo, bien, lo va a devolver. Y si es nulo, también lo va a devolver, porque de todos modos estoy retornando o el hijo 2 o nulo, digamos, ¿no? Entonces, si de todos modos lo estoy retornando lo que me devuelva el hijo 2, porque si devuelve nulo, retorno nulo, y si devuelve hijo 2, retorno el hijo 2, entonces, en pocas palabras, lo que voy a hacer es return esto de acá, ¿no? Para abreviar un poco el código, ¿no? Para abreviar un poco el código. Acá voy a poner con rojo esto de acá, debido a que esto funciones no lo tenemos en el nodo, pero ustedes lo van a hacer, no es más que le estoy diciendo devuélveme el hijo 1 en la posición y ustedes lo devuelven el 1 o el 2. Esto es estructura de datos 1, ¿no? Van a hacer get dato, que ya saben cómo hacer un get dato, que es return dato nada más, y get hijo 1, que dado la posición va a devolver el hijo 1, si es 2 va a devolver el hijo 2, y es diferente este va a devolver menos 1 posiblemente, ¿no? Pero bueno, nulo, digamos, ¿no? Va a devolver nulo si es que es diferente de 1 o 2, ¿no? Porque es un objeto. Estas funciones ustedes lo van a hacer en el nodo, ¿no? En el nodo. Lo van a hacer en el nodo. Voy a ver la manera de sacarle foto a todo esto y pasárselo o convertirlo a PDF, que creo que es imposible. Pero veamos, jóvenes, qué es lo que pasa en esto acá, en este circuito acá. Vamos a dibujar un arbolito con unos datos, pero ya no le voy a dibujar así los cuadrados, vamos a hacer los redondos. Aquí vemos que hay un 5, que aquí tiene un 10, y que este tiene un 20, y este tiene un 30. Aquí tiene un 50, aquí tiene un 100, aquí tiene un 35, aquí tiene un 7, aquí tiene un 8, ¿no? De esa manera. Ese es el arco. Y esto es la raíz. La famosa raíz. La primera vez, jóvenes, que lo mandamos a buscar, le mandamos la raíz, por si lo ven acá. Buscar y le mandamos la raíz. Lo mandamos la raíz.
¿qué hace este señor? Viene y pregunta, ¿el nodo es distinto de nulo? Distinto de nulo. Bueno, es nulo, perdón, es nulo. Retorna nulo. Pero como sabemos que ahorita lo que le acaba de pasar es la raíz, obviamente en este árbol no es nulo. No es nulo. Por lo tanto, pasa al siguiente if. Y pregunta, el dato que vamos a buscar es x igual a 8. X igual a 8. Pregunta, el dato, ¿no? Aquí está el nodo, por lo que aquí está mirando el nodo ahorita, porque le acabo de pasar raíz, le paso nodo, ya está mirando ahí. Entonces el dato es diferente, digamos, ¿no? Es diferente, no es 8 lo que estoy buscando. Entonces agarra y le dice, búscalo en el hijo 1. Y recuerden que ustedes saben muy bien que el hijo 1 es acá. Entonces comienza a avanzar hasta aquí. Comienza a avanzar hasta acá. Entonces en esta instancia, ahora el nodo está mirando acá. Instancia 1, llamémosle, porque esta sería la instancia 0, la inicial. En la instancia 1, el nodo ya está mirando acá, a esto aquí. Entonces cuando viene y pregunta, dice, ¿nodo es nulo? No, obviamente no es nulo. El nodo no es nulo. ¿No? El nodo no es nulo. Voy a poner los símbolos de nulo. Ya, el nodo no es nulo. Pasa al siguiente if. Dice, el dato del nodo es igual a lo que estoy buscando, o sea, x. 10 es igual a 8, no. Por lo tanto, pasa al siguiente y dice, buscar en el hijo 1. Entonces ahora va a buscar en el hijo 1 de este nodo. Ahora este se convierte en el nuevo nodo, pero la instancia número 2, digamos, ¿no? Y nuevamente pregunto, ¿el nodo es nulo? No, es un 20, hay, existe, no es nulo. Siguiente, ¿el dato del nodo es igual a x? 20 es igual a 8, no. Por lo tanto pasa al siguiente y le dice, devolveme, le dice, ¿no? Devolveme, le dice, se quedan acá. El buscar del hijo 1. Entonces esta agarra y avanza. Y ya cae a un nulo, digamos, ¿no? Cae a un nulo. Esto es el nodo instancia 3. Instancia 3. Nodo instancia 3. Y vuelve a preguntar la instancia 3. Recuerden, aquí por didáctica vamos a poner que se quedó la instancia 0, la instancia 1, la instancia 2. Y ahorita estoy comenzando la instancia 3, ¿no es? Estoy comenzando la instancia 3. Le va a preguntar, ¿nodo es nulo? Sí, es nulo. Sí, es nulo. Return le dice. Return. Entonces, devuelve hacia atrás. De instancia 3 se elimina y vuelve nuevamente donde se quedó en la instancia anterior. Y la instancia anterior es la instancia 2, ¿no es? La instancia 2. Y en la instancia 2 estoy acá. Ahora, en la instancia 2, jóvenes, en la instancia 2, continúo al siguiente, dice. Lo que me devolvió la instancia adelante es distinto de nulo. Y ustedes saben que aquí le volvió ¿qué cosa? Nulo, ¿no es? Nulo. Le volvió null. Entonces dice, no, la instancia 3 me devolvió null, por lo tanto avanzar a la siguiente, le dice. Acá. Y entonces aquí se viene la instancia 2. Aquí se viene la instancia 2. Le dice, mira, buscate en el hijo 2. Ahora entonces, como estoy en la instancia 2, voy a venir por acá. Al hijo 2. Ahora ya estoy en esta línea. Buscar en el hijo 2. Y vengo y nuevamente vengo por acá. Esta sería la instancia número 4, ¿no? La instancia número 4. Viene por acá. Pregunta, ¿el nodo que me están dando es nulo? Sí, es nulo, está vacío. Entonces dice return, de vuelta hacia atrás. Y de vuelta vuelve a la instancia, ¿qué cosa? A la instancia número 2. Devuelve a la instancia número 2. Y la instancia número 2 está acá, digamos, ¿no? Y la instancia número 2 devuelve lo que me devuelva esta de acá, digamos, ¿no? Devuelve lo que me devuelve esta acá. Si este me devolvió nulo, porque por esta condición, entonces la instancia número 2 va a devolver lo que le devolvió esto. Entonces,
le devuelve a la instancia número 1 nulo. ¿Por qué? Porque este le devolvió nulo y este le está devolviendo nulo. Me están escribiendo que dice... Ya. El de Java es el otro horario, digamos, ¿no? Ya. Entonces vuelve a la instancia 2. La instancia 2 ya murió. Ya murió, al igual que la 4. Entonces lo borro y me quedo en la instancia 1, jóvenes. Aquí en la instancia 1. Que le retornó nulo de nuevo. Le retornó nulo. Entonces, esta instancia que está aquí, que es la 1, se quedó acá. Va a avanzar a la siguiente. Dice, ¿lo que me devolvió es distinto de nulo? No, me devolvió nulo. Por como ven, me devolvió nulo. Avanzo al siguiente. Dice, no, avanzo a la siguiente línea. Acá. Está aquí la instancia número 1. La instancia número 1 está ahí. Entonces esta dice, devolver lo que dice buscar hijo 2. Hijo 2. Entonces esto se viene a buscar en el hijo 2, ¿no? En el hijo 2, creando de este modo el nodo instancia número 5, ¿no? Instancia número 5. En esta instancia número 5 comienza a crear. ¿Nodo es nulo? No, porque existe, el nodo está ahí. Pasa al siguiente if. El dato del nodo es igual a x, 30 es igual a 8, no, por lo tanto se viene acá. Y aquí le dice, llamate a buscar, pero ahora con tu hijo 1. Entonces, mientras va a llamar, aquí se queda la instancia 5. Se queda la instancia 5. Llama al hijo 1. El hijo 1 es acá, ¿no? Es acá. Y lastimosamente es nulo. Esto se crea como la instancia número 6. Nodo número 6, ¿no? Nodo número 6. ¿Ya? Entonces agarra y pregunta, ¿nodo es nulo? Sí, es nulo, está en el vacío. Return nulo, dice. Entonces, este señor va a devolver arriba, o sea, la instancia 5, nulo. Le va a devolver un nulo. Ya. Vuelvo nuevamente a la instancia 5. Entonces, ¿dónde se quedó la instancia 5? Acá. Ahora le dice, oye, ¿lo que te devolvió es distinto de nulo? No, es nulo lo que me devolvió, es nulo. Por lo tanto, avanzar a la siguiente línea, le dice, la línea 5. Ah, ya. Avanza ahí. 5 se deja de estar acá y avanza acá. Avanza aquí. Dice buscar en el hijo 2. Entonces agarra y busca en el hijo 2 con el azul, ¿no? Busca en el hijo 2, que es acá. Y aquí se crea la instancia del nodo número 7, digamos, ¿no? Nodo número 7. Y comienza a preguntar, ¿el nodo es nulo? Sí, el nodo es nulo. El nodo es nulo. Por lo tanto, return nulo, le dice, ¿no? Return nulo. Entonces este señor va a retornar nulo, nulo, a la instancia 5. Volvemos nuevamente entonces a la instancia 5. Y en la instancia 5 dice retornar lo que te retornó eso. Entonces va a retornar nulo. ¿Por qué? Porque ahorita le acaba de retornar nulo, entonces retorna nulo a la instancia 1, digamos, ¿no? De esa manera la instancia 5 termina y ahora volvemos a la instancia 1, digamos, ¿no? Y la instancia 1 solo le queda la instrucción return, retornar lo que te devolvió la función. Entonces, como me devolvió nulo, nuevamente estoy retornando nulo a la instancia 0. Nulo a la instancia 0. Entonces, termina la instancia 1 y nuevamente está la instancia 0. Y la 0 va a avanzar. Va a preguntar lo siguiente. ¿Lo que te devolvieron es nulo? ¿Es distinto de nulo? Vemos que es nulo lo que le han devuelto, por lo tanto va a saltar acá la instancia 0 y se pone acá la instancia 0 y avanza. Ahora lo primero que va a ejecutar acá es el buscar del hijo 2. Entonces va a agarrar de la instancia 0, se va a ir al hijo 2. Y de esa manera el hijo 2 va a venir acá, al hijo 1, a esta instancia. De acá se va a venir acá, ¿no? Y de acá se va a venir acá. Y como vemos, de aquí se retorna acá con nulo porque no lo encontró.
Y nuevamente se viene para el hijo 2. Como el hijo 2 es nulo, nuevamente se retrocede para atrás, devolviendo nulo. Como ya le devolvió nulo, se retrocede para acá, poniendo nulo. Y luego avanza al hijo 2. Y como este es el dato que están buscando, le va a retornar con el número 8. Sí, lo encontré. Y aquí, como ya lo encontró, va a retornar con el número 8. Y aquí, como ya lo encontró, va a retornar con el número 8. Y aquí al finalizar va a devolver a quien lo llamó el número 8. Lo encontré, está ahí, la instancia del número 8. Recuerden, de esa manera ha recorrido hasta encontrar aquel dato, ¿no? En alguno de los nodos del árbol. Esa es la manera como recorre, digamos, ¿no? Como recorre el algoritmo recursivo. Y es como lo vamos a estudiar, joven, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase cuando hagamos ya modificaciones del insertar, digamos, ¿no? En todo caso vamos a hacer lectura, vamos a buscar cantidad de hojas pares, cantidad de triángulo, cantidad de esto y otro y otro y otro algoritmo de lectura, jóvenes. Y ahí vamos a estudiar un poco más sobre estas llamadas recursivas y lo que llamamos condiciones matemáticas, el caso por default, el caso base, digamos, ¿no? El caso general, digamos, ¿no? Es el nombre, caso base y caso general. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, digamos, ¿no? La clase en Java, jóvenes, con el ingeniero Gino es el otro horario, ¿ya? Esta es la clase en Java. Esta es la clase de Python con Java para el ingeniero Vacapinto, ¿ya? Como ahorita lo hicimos en Python, en el otro ya, como no vamos a avanzar en introducción, vamos a hacer solo codificaciones, vamos a avanzar en ambos lenguajes, pero al estilo de Vacapinto, digamos, ¿no? Al estilo del ingeniero Vacapinto. ¿Ya? Entonces, si todo queda claro hasta aquí, se lo voy a pasar en foto todo esto acá, ¿no? Y lo voy a subir también a YouTube por si lo quiere ver. Esta clase solo, las introductorias siempre me tardo 2 horas en avanzar. Después va a ser solo 1 hora, jóvenes, ¿ya? 1 hora, hora y media, digamos. Si algunos temas quizás que estemos atrasados, vamos a tener que darle más tiempo. Pero la otra clase van a ser 1 hora, hora y media a lo mucho, no como hoy que fueron 2 horas, digamos, ¿no? Ya, jóvenes, si no hay dudas, la vamos a dejar acá. Ya lo dejamos acá si no hay dudas. Yo todo lo voy a subir, lo voy a codificar esto igual, lo voy a subir a un repositorio, jóvenes. Lo voy a subir a un repositorio y ahí ya ustedes lo descargan y cada vez lo van a ver actualizado el código que vayamos subiendo, ¿ya, jóvenes? Eso lo vamos a hacer, ya, lo voy a subir a un repositorio. Ronaldo, disculpa una pregunta. Cuando enseñas en Java, ¿de qué horario es? Disculpa. Vamos a ver, la verdad que ni yo sé. Voy a revisar dónde estoy. Realmente vamos a cortar el...